Good morning. El tema que vamos a ver hoy es el tiempo was y el were. Pero antes de empezar con el tiempo was y el tiempo were, vamos a hacer un recorderis con el tiempo presente. Recordemos que el tiempo presente utilizamos los auxiliares am, is y are. ¿Cierto? Para ciertos pronombres. ¿Cuáles son los pronombres? I, she, he, it. Y para you, we y they, se utiliza el are. Okay. Más o menos, el tiempo pasado se hace referencia con los mismos pronombres, el único que cambia es el auxiliar. Entonces, ese va a ser el reemplazo para que esté en pasado. Acuérdese que estos pronombres, estos auxiliares vienen del verbo ser o estar. Ok, ahora vamos a utilizar ya en forma del was y el were. Ahora, este es el pasado del verbo ser o estar. Entonces, si is o am o are es estar, ser o estar, entonces esto puede escribir estuvo o fue. Lo mismo este o fue. Pero entonces están utilizados con diferentes pronombres. En este caso, I, she, he y it lo voy a utilizar con was. Mientras tanto, you, we y they lo vamos a utilizar con were. Entonces, para construir una oración en tiempo pasado es muy fácil. Entonces, escribo la O porque indica oración. Simplemente una estructura de la oración lleva un sujeto o lo que nosotros llamamos un pronombre, le agregamos el auxiliar, que en este caso está en pasado, el was o el were, le agregamos un verbo y un complemento. Entonces, acá tengo unos complementos. En pasado se utilizan palabras que ya hayan sucedido. Entonces, por ejemplo, tenemos la palabra night, year, week, month y time o yesterday. Le anticipamos el last, porque last night quiere decir noche pasada o el año pasado, la semana pasada, el mes pasado o la última vez. Last time es última vez. Y yesterday, ayer. Ok. Entonces eso los podemos utilizar para complementos. Vamos a estructurar una oración según el recuadro. Me dicen que lo primero que tengo que agregar es el pronombre. ¿Cuál es el pronombre? Puedo utilizar cualquiera de esos pronombres que está ahí. Yo voy a decir que ella come sándwich. Entonces utilizo ella, sabemos que es she. Listo. Ya para armar una oración en tiempo pasado, ya le agregué el pronombre. Ahora agrego el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar del verbo pasado? El was. Ok. Me dice que le agrego un verbo. Listo, ya teníamos el verbo. Al verbo le agrego la ing, el verbo comer, eat, eating. Y vamos a escribir el complemento. Vamos a escribir, él estaba comiendo sándwich. ¿Cuándo estaba comiendo sándwich? Vamos a escribir que la noche pasada. Entonces escribimos last night. Ok, esa es la oración. Según esta, para realizar una oración, me tengo que basar la estructura. Entonces es muy fácil, sujeto, pronombre, el auxiliar, el verbo y el complemento. Ahora, ¿de qué forma vamos a hacer? Subimos esto para acá. Vamos a utilizar ahora en forma de pregunta. Entonces, borramos esto. Ok. Entonces,
voy a colocar acá el was y el were para tenerlo en cuenta. Entonces ya hicimos la oración, ¿cierto? Vamos a volverla a repasar. Primero el pronombre she, después el auxiliar was, después el verbo con ing, eating, el complemento sandwich y vamos a agregarle la palabra para que indique pasado. Entonces, sandwich, noche pasada. Ok. Ahora, para pasarla a pregunta, eso ya vamos a empezar a estructurar. Para hacer esta oración en pregunta, lo primero que debo hacer es lo siguiente. Acá únicamente cambia el was y el she. O sea que se cambia el pronombre con el auxiliar. En este caso empezamos preguntando con el was. Was she eating sandwich last night? En la pregunta, como es pregunta, siempre lleva signo de interrogación al final. ¿Estuvo ella comiendo sándwich la noche pasada? Lo mismo, en la oración dice, ella estuvo comiendo sándwich la noche pasada. Acá estamos preguntando, ¿estuvo ella comiendo sándwich la noche pasada? Entonces se utilizan dos respuestas, la afirmativa, que anticipo el yes, y la negativa, que utilizo el no. Entonces, la afirmativa es la misma oración, ya no intercambia el auxiliar con el pronombre, vuelve a ser la misma oración inicial. Entonces, simplemente que por ser afirmativa se le agrega la palabra yes, que quiere decir sí. Entonces, yes, she was eating sandwich last night. Esas son respuestas yes, no question. Entonces, ahí está respondiendo sí, ella estuvo comiendo sándwich la noche pasada. Ahora vamos a decir que no, que ella no estuvo. Entonces, para la negación le anticipo el no y le agrego she. Acá pasa algo con el auxiliar. Este es el auxiliar. Acá tengo que hacer una negación para decir que ella no estuvo. Para utilizar el no estuvo lo puedo utilizar de dos formas. Escribo was not o simplemente hago una abreviación y escribo wasn't. Entonces puedo utilizar cualquiera de los dos, ¿cierto? Entonces, ella no estuvo, va el verbo, después la palabra sandwich y sigue last night. Entonces, no, ella no estuvo comiendo sándwich la noche pasada. De esta manera nosotros estructuramos en tiempo pasado. El tiempo pasado, entonces, recuerden que son los auxiliares was y were. La estructura siempre va lo mismo, ella siempre tiene un orden, debemos tener en cuenta eso. ¿Listo, chicos? Espero que hayan sido de gran ayuda y lo importante es practicar esta estructura que nos va a servir mucho más adelante. Bye bye.